tenemos que pensar en el otro, tenemos que ver cómo podemos hacer cosas por el otro. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos aquí por www.lapardamaria.com.ar en nuestro programa Desde el Pie. Hoy le vamos a dedicar un capítulo especial a nuestra hermana República del Paraguay. Nos acompaña Iván Brites, que es en este sentido primero militante, campesino, un próximo licenciado en Ciencias de la Educación y también es comunicador social. Trabaja también en una radio, aparte de trabajar la tierra. Muy buenas, Iván. ¿Cómo va todo por ahí, por Paraguay? Con calorcito, por lo que veo, por tu vestimenta. Este, y bueno, quería darte la bienvenida como inicio. Hola Dani, hola para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Lo primero que voy a decir es eso, y sí, estamos acá desde Misiones, al sur de Paraguay, y bueno, con muchas ganas de compartir un poco algunas palabras con toda la audiencia del programa, Dani. Excelente. Bueno, básicamente como para ir entrando en el tema, me gustaría que hagas dentro de lo posible, una síntesis de cómo vos ves la actualidad política hoy en tu país y nuestro hermano país, Paraguay. Bueno, hablando de política y desde el campo de las organizaciones sociales, campesinas e indígenas, ya desde el año pasado hay como una ofensiva, un ataque, un avance de carácter autoritario y represivo. Tiene que ver con una reforma que se hizo al Código Penal el año pasado, que aumentó la pena privativa de libertad, pasó de 5 a 10 años para los casos de lo que ellos llaman invasión de inmueble ajeno. Y esto desde los movimientos campesinos, indígenas y sin tierra en general es entendido como ocupación de tierras que están improductivas y reivindicando un poco la función social de la tierra que está contemplada en la Constitución Nacional. Y entonces el aumento de la pena privativa de libertad para estos casos vino a auspiciar, digamos, sobre todo en el último semestre del año pasado, una serie de desalojos violentos de uso desproporcional de la fuerza a comunidades ya asentadas de 10 años y más, inclusive, tanto de campesinos y de indígenas también, en unos cuantos desalojos violentos, y no solo sacarle a la gente, sino que también destruir los cultivos, destruir las casas. El caso de las comunidades indígenas Mbua guaraní, por ejemplo, también destruyeron su lugar sagrado de culto, digamos lo que es el Opú, como ellos le dicen. Entonces, una violencia muy fuerte de parte del Estado que auspicia, digamos, esta represión por parte de las clases dominantes, lo que son específicamente los grandes terratenientes, grandes latifundistas del Paraguay. Y ante esta ofensiva, también ya desde el año pasado se estuvo proyectando como una reagrupación de los movimientos, las organizaciones sociales, ya desde noviembre, diciembre por ahí, y o sea, desde ese momento se estuvo planificando, organizando lo que hoy día estamos viviendo en Paraguay ya. Hoy, bueno, puedo decir la fecha, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, estamos grabando esta parte, sí, hoy es viernes 18 de marzo, pero desde el miércoles 9 de marzo ya empezó la lucha prolongada de la Federación Nacional Campesina con otros sectores, lo que se llama Plenaria Nacional Campesina e Indígena, y la lucha prolongada tiene una serie de reivindicaciones en esta coyuntura que además se agrava con el golpe a la economía familiar, digamos lo que tiene que ver con la inflación en general, una reivindicación un poco más por ahí citadina, por decirlo, pero en realidad también es de todos los pobladores, y también el aumento del combustible, un aumento estrepitoso, digamos. Entonces esas consignas también son parte hoy de todas estas luchas. Está habiendo como una interesante unidad en las calles con respecto a las movilizaciones, y unas cuantas consignas, Dani, con respecto a las movilizaciones.
Y en este sentido, el movimiento de mujeres, que también está bastante nutrido y creyendo en todo el mundo, Paraguay no escapa a esta coyuntura mundial, también se están sumando a estas actividades, lo mismo que los movimientos de los trabajadores, que estén agrupados en los gremios, etcétera, hasta se está coordinando algo por ese lado. ¿Cómo es? Sí, de hecho que esto inició en el 8M, que fue el martes 8 de marzo, una convocatoria tanto en Asunción como también en otros puntos del país, con diferentes reivindicaciones de los sectores feministas. Por ahí una reivindicación en común que es lo que más unifica a las mujeres, por ahí es el acceso a la justicia, puede ser, en cuanto a casos de violencia de género. Y también hay otra serie de reivindicaciones del campo feminista, pero esto inició el 8 de marzo y al día siguiente, el 9 de marzo, ya fue el inicio de la lucha más campesina e indígena, pero así también estos movimientos campesinos indígenas tienen frentes de mujeres adentro de las organizaciones y están ahí en primera línea, digamos. Hay como una interesante síntesis también, por ejemplo, la Federación Nacional Campesina tiene a Teodolina Villalba, quien es una mujer como principal dirigente, secretaria general de este movimiento y, por supuesto, reivindicando todo el trabajo campesino e indígena de las mujeres, por supuesto, en la producción de alimentos sanos, Dani. Bien, es como que el tema de la tierra en Paraguay es un tema central que viene desde prácticamente desde el fin de la guerra de la Triple Infamia, la Guerra Grande, como la llaman ustedes. De ahí se viene dando una lucha permanente y hay una serie de vaivenes de parte del Estado en cuanto a esta reforma agraria que en definitiva aparentemente ha sido sujeta de múltiples estafas, ¿no? Porque si bien estaba diseñada con un carácter de beneficiar a los campesinos, a los pequeños agricultores, la agricultura familiar, a las comunidades indígenas, termina siendo entregada a los amigos del poder, a los vinculados a sectores muchísimo más oscuros, como los narcos, los agroexportadores, los ojeros, los que contaminan nuestro medio ambiente, los brasileros, ¿no? Que también han comprado muchísima cantidad de tierra en Paraguay para la producción de monocultivo. Esto es como una rueda que viene girando desde hace mucho tiempo, pero nunca gira para el lado de lo bueno. es como es como que estamos cada vez un poquito peor, ¿no? Esto creo que está muy bien reflejado, sobre todo cuando ponen este tipo de medidas, cuando duplican las penas para aquellos que tomen tierras y no hay ningún tipo de pena para estos sectores dominantes que se apropian de esas tierras de forma absolutamente ilegal y contraria a la legislación vigente, y sin embargo para ellos no hay nada porque ellos son el poder, porque ellos son los jueces, porque ellos son los que están en los principales cargos en el Estado. Creo que es así, por lo menos mi visión desde acá, desde Argentina, es así. No sé si estoy en lo correcto. Claro. Sí, Dani, para abonar un poco eso, eh, digamos, hay un informe del Estado que es el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia que se publicó en el año 2008. Tiene una serie de tomos, una serie de libros, que es una recuperación un poco de la memoria histórica enfocada hacia lo que fue la dictadura estronista, que recordemos que fue una de las más largas de América Latina desde 1954 hasta 1989. El informe final de la Comisión de Verdad. Por ahí te estoy perdiendo un poquito en cuanto a las señales, como que se cortó. No sé vos, Iván, si me estás escuchando en este momento. Bueno, vamos a escuchar un tema musical mientras tratamos de restaurar la comunicación con Iván Brites y continuamos escuchando las voces que surgen desde el pie.
Crece desde el pie. Estás escuchando todas las voces que surgen desde el pie. Crece desde el pie. Así es, Dani, con respecto a las tierras en Paraguay, digamos, sabemos también hoy día se difunden algunos datos que no está de más repetir, reiterar, que el 85% de las tierras cultivables está concentrada solamente en el 2% de la población. Y entonces es como que el resto de la población paraguaya, el 98%, que somos 7 millones de habitantes, estamos encerrados prácticamente en el 15% del territorio nacional. Entonces la tenencia de la tierra tiene un índice muy alto de desigualdad y esto es producto de una antipolítica del Estado, digamos, que tiene sus antecedentes, como bien decías vos, ya después de lo que fue la Guerra Grande, la Guerra Guazú, y sobre todo también aumentado durante el estronismo, de la dictadura estronista desde 1954 hasta 1989, y además continuó después la corrupción en el Estado, que tiene que ver con las tierras mal habidas. Son tierras fiscales del Estado que originalmente están destinadas a la reforma agraria, a la producción campesina, asentamientos indígenas. También la función social de la tierra tiene que ver con planes de vivienda. Originalmente ese es el destino de las tierras fiscales para la reforma agraria, pero ¿qué pasa? Que los gobiernos sucesivos han adjudicado estas tierras a personas particulares que no son sujetas de la reforma agraria. Por eso hablamos de adjudicaciones irregulares y por eso se les dice tierra mal habidas. Y actualmente hay como 8 millones de hectáreas. En realidad actualmente debe ser más, porque este dato de 8 millones es ya de un informe del Estado paraguayo de la Comisión de Verdad y Justicia que se publicó en el año 2008, que es una serie de informes que hay varios tomos de diferentes libros que recoge un poco la memoria histórica de los afectados de la dictadura estronista, y uno de los libros habla de la cuestión de las tierras mal habidas. Y en ese informe se detalla todos los adjudicatarios, y cabe también mencionar que el actual presidente Mario Abdo Benítez y su familia, su padre, son beneficiarios irregulares de estas tierras fiscales. Ellos no son sujetos genuinos de la reforma agraria. Así también mencionar que acá en el departamento donde yo estoy, en la zona sur del Paraguay, departamento de Misiones, el actual gobernador del departamento, su abuelo y su familia también aparecen en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia como adjudicatarios irregulares de las tierras fiscales. Y estamos hablando de grandes extensiones de mínimo de 1.000 hectáreas para cada familia, 2.000, 5.000, 7.000. Entonces, así se ha ido configurando a través de la historia de corrupción de los gobiernos a familias particulares, y por supuesto que son del Partido Colorado en su gran mayoría, y hoy día son gobernadores, intendentes, y esto es un poco el proceso que nos trae hasta la actualidad a esta gran desigualdad de tenencia de la tierra que tenemos en Paraguay, Dani. Bueno, evidentemente va a ser, es absolutamente necesario juntar, generar una masa crítica, diría García Lineras, ¿no? Para poder revertir esta situación, porque estos pequeños grupos que han acumulado tanto poder, que surge desde la tierra, y vos sabés que yo a veces pienso cuando nuestros pueblos hablan de la defensa de nuestros recursos naturales, y yo creo que el primer recurso natural que tiene cualquier estado es la tierra sobre la cual va a construir ese estado. Y bueno, cuando está esto, como vos bien decís, el 85% concentrado en muy pocas manos, que esas manos son los que ostentan el poder desde el Estado, ocupando cargos en el Estado, es casi como que sería necesario hacer una revolución. Cuando hablo de revolución no hablo de una lucha armada, estoy hablando de una revolución social en cuanto a términos de conciencia, de sumar voluntades y poder
modificar, porque hay una cosa que también está clara: esta gente no podría producir absolutamente nada si hubiese una huelga general de brazo caído donde nadie aporte su trabajo, porque según nuestro criterio, creo que vos, que también venís del campo nacional y popular y tenés un pensamiento de izquierda, eh, eh, creo que por lo menos yo afirmo que lo único que produce valor es el trabajo humano. Sin ese trabajo humano no habría de qué apropiarse, que es lo que se dedica a esta gente, que es a trabajar poco y apropiarse mucho, evidentemente. Así que esto creo que enlaza perfectamente con lo que antes decíamos, ¿no? Del tema de los movimientos de indígenas, de campesinos, de trabajadores, de mujeres, empezando a tomar esta conciencia de que es necesaria la unidad de todo el campo nacional y popular para poder revertir este destino al cual ellos quieren empujarnos, que es de miseria, que es de devastación, que es de cambio climático. Y que, bueno, se hace necesario, y ahí creo que ahí tienen un rol central los medios de comunicación, la industria cultural y la posibilidad de modificar las currículas educativas de nuestros pueblos, porque las actuales obviamente representan ese poder de facto, ese poder real, que apunta a seguir multiplicando y naturalizando ese estado de cosas. Creo que en charlas anteriores que hemos tenido con vos, un poco reflejaba esto tu pensamiento, y creo que lo compartimos como hermanos latinoamericanos, como aspiramos a tener la patria grande, a volver a poder poner sobre la mesa los ideales de Bolívar, San Martín, Gaspar Rodríguez de Francia, fundamentalmente, que para mí es uno de los grandes olvidados de la historia latinoamericana, justamente porque fue un muy mal ejemplo, pero que fue en los hechos concretos quien sí hizo la revolución, la hizo. ¿Entendés? Los otros la propusieron, hicieron, liberaron por las armas, etcétera, pero él la construyó a través de las granjas comunitarias, de la entrega de semillas, de herramientas para la producción, nacionalizando todo el comercio exterior, nacionalizando, bueno, ya sería un capítulo entero para dedicarle a Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que Paraguay, al igual que Haití, hasta el día de hoy viene pagando esa insolencia, esa rebeldía que tuvo ante los imperios, de decir: no, nosotros somos libres, por más que seamos negros, por más que seamos indios, por lo que sea. Y recordemos que los yanquis, cuando hablaban de Bolívar, decían: ese general loco al mando de un ejército de negros y indios. Y bueno, sí, acá la revolución le hicieron negros y indios. Lástima que usufructan los beneficios de esa revolución los blanquitos apátridas, siempre vinculados a los intereses extranjeros. ¿Cómo verés vos que podríamos estar transitando un camino de unidad y de conciencia en función de revertir esto? Y bueno, por un lado, hay un frente político un poco ampliado ahora, digamos, desde el año pasado en realidad. Desde fines del año pasado hay un frente político, como digo, lo que es el Frente Guazú, unos diferentes partidos que en su momento, o sea, ellos se constituyeron durante el gobierno de Fernando Lugo, que es un gobierno de excepción democrática dentro de todos los años de gobierno de la Asociación Nacional Republicana que hay en el Paraguay hasta ahora. Entonces, lo que quedó del Frente Guazú después del gobierno de Fernando Lugo, más ahora que se le suma, o sea, ellos además con otro movimiento político feminista que se llama Cuña Purenda, que es como el sostén de las mujeres, digamos. Y además ahí está el PMAS, Partido Movimiento al Socialismo, y también una fuerza muy importante, muy interesante, que es un partido que se llama Partido Paraguay Guajuna,
que es un partido también de orientación marxista-leninista y que es el brazo partidario directamente de lo que es la Federación Nacional Campesina. Y todos estos sectores unificados, ahora se está hablando de algo histórico, de que nunca pasó una amplia unidad entre izquierda y progresismo como frente político que viene a sostener, digamos, a proponer, a reivindicar nuevamente todo un proyecto histórico de superación de algunas contradicciones. Y es un abanico amplio también de proyectos, de programas, de reivindicaciones medioambientales, de producción orgánica, agroecológica, soberanía alimentaria. Hablamos de comunidades indígenas, hablamos de economía orientada al desarrollo nacional, hablamos de soberanía nacional y popular, de los recursos hidroeléctricos de Itaipú y de Yacyretá, hablamos de acceso a la justicia para mujeres, para pobres y para personas trans también, quienes son víctimas directas y terriblemente negada su dignidad desde el derecho a la identidad, que ni siquiera eso se le reconoce a las compañeras trans también, entre otras reivindicaciones amplias, que es un poco el proyecto histórico de este frente político, por un lado, que se está constituyendo. Y bueno, queda todo este año así como de acuerdos, de consensos, para ver cómo se llega al escenario electoral del 2023, que habrá elecciones generales acá en Paraguay, o sea, presidente y el Congreso, y también los gobiernos departamentales se van a cambiar. Y esta plataforma política, a su vez, está impulsando y acompañando muy de cerca lo que estamos viviendo actualmente en cuanto a las movilizaciones, todo lo que es la lucha prolongada, todo lo que hablamos al principio de las consignas que tienen que ver con la derogación de la ley que aumentó la pena privativa de libertad, que te decía al principio. La consigna número 1 es derogar esa ley. Luego también estamos pidiendo la destitución, la renuncia o el juicio político de la fiscal general del Estado, quien también auspició los desalojos forzosos y además apañó y ocultó, y es como el cerco de impunidad, a Horacio Cartes, el expresidente, y también que tiene diferentes narcotraficante denuncias. amigo de Macri. Sí, por lavado de dinero, tráfico de diferentes cosas. Entonces, también estamos pidiendo la destitución de la fiscal general del Estado. Y hay otras reivindicaciones. Entonces, todo este frente político también está apoyando esta base social que se está movilizando y que hoy, como decíamos, ya es el 10º día de lucha y esto sigue. Desde la semana que viene, 21 de marzo, hay ya convocatoria para llegar a la capital del país, porque hasta ahora es a nivel también en Asunción, pero también en el interior hay cortes intermitentes de ruta, hay camioneros que se están sumando en contra de la suba del combustible también. Realmente está muy interesante la unidad, por un lado, de los bloques. Bien, Y bien. bueno, vamos a ver cómo continuamos. Vos sabés que escuchándote veo mucho paralelismo con lo que sucede aquí en Argentina. Acá también tenemos un fiscal general de la Nación, que es Contegrán, que es alguien puesto por el macrismo en su momento, que es absolutamente cómplice de un montón de desastres que se vienen ocurriendo acá en la justicia, entre comillas, que tenemos. En este sentido yo veo que, perdón por ser autorreferencial, pero tengo esa mala costumbre de decir yo, y la verdad que es muy malo, voy a tener que ir a terapia a cambiar eso porque está mal. Pero la realidad es que veo que en todo nuestro continente, más allá de las particularidades de cada uno de nuestros pueblos o países o repúblicas, como lo querramos llamar, hay como un patrón común para todos, ¿no? Que tiene que ver con esta colonización de la justicia, que antes se daba, era la colonización de las Fuerzas Armadas de cada una de las repúblicas a través de la Escuela de las Américas. Ahora hay como una colonización de toda la justicia a través de los cursos que se brindan en Estados Unidos para unificar criterios. De hecho, acá cuando Biden nombra al embajador en Argentina, lo primero que dice es: voy a colaborar para mejorar el sistema de justicia en Argentina. Que un embajador de Estados Unidos venga a decir que viene acá para colaborar para mejorar el sistema de justicia de Argentina,
bueno, ya sabemos qué es lo que debemos leer, ¿no? Que es someterla a los intereses del imperio norteamericano. No hay otra. La colonización de los medios de comunicación corporativos que reflejan una voz única prácticamente en todo el continente. Y vos fíjate que seguramente hay el ABC Color, como acá Clarín, Nación y un montón de medios, y seguramente un montón de medios que yo no conozco de Paraguay, forman parte de la SIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la sociedad de los dueños de los medios de comunicación, que curiosamente tiene su sede en Miami, en un edificio que lleva el nombre de un reconocido agente de la CIA, y que responden exclusivamente a las políticas de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Están absolutamente vinculados, y yo creo que esta buena gente ha optado y ha dicho, no, esto de andar generando revoluciones sangrientas de parte de los ejércitos, vamos a hacerlo a través de los medios de comunicación y de la justicia, y de comprar voluntades entre los políticos profesionales, ¿no? Porque hoy creo que los políticos profesionales de estas repúblicas burguesas no son más que gerenciadores de un interés superior que no tiene nada que ver con los intereses populares que dicen defender. Ante esta situación, que es tan similar en todo el continente, a mí me da la sensación de que debería de haber una acción conjunta, coordinada, como la tienen ellos, que sea tan monolítica como la que tiene el imperio para todo el continente, para poder hacer frente con un poquito más de energía. Y para eso se requiere la articulación de todos estos movimientos en todo el continente. Yo creo que algo de esto se viene gestando muy embrionariamente por ahora, y ¿cómo ves vos, cómo si sabés algo, si se viene tejiendo algo con otras organizaciones de otros países, Bolivia, Chile, Brasil, donde fuese, Argentina, Uruguay, no sé, que se te ocurra, si hay esos vínculos como mínimo de una comunicación para poder articular acciones en conjunto? Bueno, Dani, por un lado la cuestión de la justicia no conozco tanto así como lo que sí están las cortes internacionales a donde finalmente acudimos porque superamos las instancias nacionales de la justicia que no nos ayudan prácticamente, sí, o sea, esa es la realidad. Pero sí, lo que yo estoy bastante al tanto es más bien de la parte de movimientos campesinos, campesinos indígenas y un poco mujeres rurales, o sea, en realidad lo que es la Vía Campesina Internacional, que tiene un discurso bastante unificado en general, que habla de la soberanía alimentaria, de la función social de la tierra, de la producción orgánica, amigable con el medio ambiente, y que también, por cierto, en Paraguay ha crecido el número de organizaciones que acompañan el proyecto, por supuesto, internacionalista de lo que es la Vía Campesina Internacional. Y justamente es la Federación Nacional Campesina la que se sumó últimamente a esta plataforma. Si bien en Paraguay hay otras organizaciones campesinas, indígenas que no forman parte de la Vía Campesina, hay otras que sí forman, y ahora el año pasado, hace 2 años por ahí, que se sumó la Federación Nacional Campesina, y también en el área de comunicación están teniendo un programa de radio de lunes a viernes, que es un programa de la Vía Campesina Paraguay. Sale de lunes a viernes, creo que de 5 a 6:30 están. Y ahí ya hago hincapié también en la cuestión comunicativa, discursiva y sobre todo de la radio, que es lo que más tiene como arraigo local y que se usa bastante por acá también por diferentes organizaciones sociales, populares, vinculados también en una parte de lo que es la Iglesia Católica, que tienen un ala que se llama Pastoral Social, y en realidad históricamente también están un poco más vinculados a lo que fue o lo que sigue siendo la teología de la liberación,
en articulación con organizaciones, movimientos sociales. Por un lado, eso con la radio a nivel nacional e internacional, como te decía Dani. Ujú. Bien, está bien. Sí, hay radios rebeldes todavía, por suerte, no solo en la Sierra Maestra. Vamos a hacer un pequeño paréntesis musical y después retomamos. Estamos con Iván Brites, militante, campesino y futuro próximamente licenciado en Ciencias de la Comunicación. Así que vamos con un poco de música del pueblo guaraní. Bueno, aquí estamos nuevamente en www.lapardomaria.com.ar, en nuestro programa Desde el Pie, hoy dedicado específicamente a nuestra hermana República del Paraguay. Y seguimos con Iván, y yo en este sentido quería preguntarle con respecto, yo noto como, otra vez vuelvo a ser autorreferencial, ¿no? Yo noto un paralelismo entre lo que sucede con Carmel Villalba, que es una luchadora social, que por ahí acá se conoce por el caso de Lichita, que es su hija de 15 años que está desaparecida desde ya hace mucho tiempo, y que una vez cumplida su condena, la justicia injusta de Paraguay, como la de Argentina y como de casi todo nuestro continente, le regaló 18 años más, para tratar de acallar su voz, más allá de que también tengamos en cuenta de que fueron asesinadas 2 niñas argentinas, sin un reclamo demasiado fuerte por parte de nuestro Estado Nacional, que fueron como falsos positivos, como nos enseñan los norteamericanos en Colombia, que es su gran laboratorio para nuestra América, disfrazándolas de supuestas guerrilleras y habiéndolas masacrado, no sé si las violaron antes, chicas muy chicas, no sé, 12 años, 11, 13 años, una cosa así, y que estos asesinos siguen libres y jamás han tenido ningún tipo, no hablo de condena, ni siquiera de haber sido llevados ante la justicia. Acá tenemos a Milagro, también hace ya casi 2.500 días presa política, declarado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las Naciones Unidas y la mar en coche, pero la justicia de Gerardo Morales la mantiene presa. ¿Cómo ves vos el tema del caso de Carmen, que es un ejemplo, ¿no? Seguramente, en un conjunto más amplio. Sí, Dani, así es. Es como muy grave la situación y en ese caso vemos la injusticia que persigue claramente a organizaciones que también, o sea, a líderes, referentes de organizaciones que están vinculadas a la lucha por la tierra, por un lado, y además su condición de mujer. Y como bien decís, es un ejemplo porque también hay otros casos bueno, o sea, hay otros casos de asesinatos por un lado, pero justamente son asesinatos como actos de sicariato, asesinatos selectivos, que quedaron en la total impunidad y por lo menos hay contabilizados 120 y tantos, 125 por ahí aproximadamente, pero esos casos la justicia oficial no investigó, está en completa impunidad. Y así también hago un pequeño paréntesis, también hay casos de violencias, también no solo civil, sino que también policial, de malos tratos y torturas, o sea, a toda la población paraguaya, pero especialmente también a las personas trans, a las compañeras travestis que tienen esa respuesta abismalmente represiva por parte del Estado y que está en la completa impunidad también. Entonces es una justicia completamente machista, clasista, que opera de esta manera. Y si bien hay como una idea generalizada de la corrupción o de la mercantilización de la justicia, por ahí falta avanzar un poco más en profundizar los debates o en dar más elementos para dar más cuenta de todas las aristas que están en juego en la injusticia estatal, porque además está el problema también de lo que es el narcotráfico y el contrabando, o sea,
lo que se dice crimen organizado o el tráfico de personas, de armas, de drogas, los cárteles. Entonces, toda esa parte problemática que es, digamos, hoy día está conviviendo con la ausencia del Estado. No hay Estado, pero hay lo que se dice como crimen organizado. Y justamente eso yo también voy a ser un poco autorreferencial, como decís, pero claro, si el Estado neoliberal se achica, entonces es como que deja la cancha libre para los proyectos de lo que se dice como crimen organizado. Y por otro lado, también tenemos otro elemento más que vos estabas comentando un poco. Yo, sinceramente, no manejo muy bien la cuestión internacional así, pero acá hay un conflicto también en Paraguay entre, o sea, dentro de lo que es el partido oficialista, la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, hay una interna muy fuerte y un sector está liderado por Cartes, por este narcotraficante que es un impune, que tiene un montón de casos de lavado de dinero, etcétera. Y hay otro sector que es como más tradicionalista, líderes locales, históricos del Partido Colorado. Hay una disputa política entre ellos y está el rol de la Embajada de Norteamérica también, que se reunió con Mario Abdo Benítez, con el presidente, hace un mes aproximadamente, y la fiscala sigue siendo la misma fiscala. Pero a mí no me cierra del todo el panorama ahí qué es lo que pasa, porque supuestamente Estados Unidos quiere luchar contra el crimen organizado, pero la fiscala que ellos auspician tampoco no está haciendo nada contra el mayor narcotraficante del Paraguay, que es Horacio Cartes. Entonces, es una cosa como súper compleja. Y bueno, finalmente para cerrar esta parte, la cuestión política y republicana, o sea, en el sentido más tradicional de la división de poderes en una república, esta semana, el miércoles pasado, en la Cámara de Diputados, estaban proponiendo el juicio político de parte del legislativo a una parte del judicial, que es la fiscal, la verdad, pero no se reunieron los votos, quedó ahí medio postergado, medio aplazado, y si realmente un mercado de cotización de votos es lo que tenemos. Entonces, hay mucho todavía para desmenuzar, para analizar y para dar a conocer también, Dani, por supuesto, desde la comunicación. Bien, ahí también veo otra cosa que nos unifica, ¿no? Porque cuando hablamos de crimen organizado, de narcotráfico, de contrabando, indudablemente tenemos que referirnos al Paraná, a nuestro río Paraná que nos unifica y por el cual sabemos que se trafica y por donde se van nuestras riquezas y donde estos grupos del crimen organizado se mueven con absoluta impunidad. Tal es así que la gran mayoría de los puertos que tiene Argentina, no sé cómo será en el caso de Paraguay, pero en los puertos que tiene Argentina sobre el río Paraná son privados, y no hay control sobre ellos, ni siquiera se pesa lo que entra, se basan en declaraciones juradas de lo que ellos dicen, lo cual es multiplicar la impunidad al extremo para darle el campo libre para que hagan y deshagan lo que quieran. Tenemos evidentemente la misma problemática y que esto está imbricado de alguna manera en el tema del manejo del comercio exterior. Si los estados no controlan su comercio exterior, tanto de entrada como de salida, evidentemente en esos nichos que el Estado deja libre son estas bandas delincuenciales que van a hacer su agosto, ¿no? O sea, ahí van a florecer sin lugar a dudas. Algo que pareciera tan evidente en las clases dominantes, en quienes ejercen los poderes desde el Estado, hacen como que miran para otro lado, prefieren no hablar de ciertas cosas. Y cuando el pueblo se moviliza en contra de esto y denuncia estas cosas, tampoco hay ninguna respuesta de parte del Estado, más allá de que, por ejemplo, acá en Argentina, que tenemos a Alberto Fernández de presidente, y cuando inició su mandato, en su discurso de apertura, dijo, bueno, si me aparto del camino de cuál es nuestra propuesta de gobierno, que fue lo que fuimos proponiendo, háganmelo saber en las calles y dígamelo. Bueno, acá se han hecho infinitas movilizaciones muy masivas y sin embargo, por la última con respecto a este acuerdo vergonzoso con el FMI, con el famoso verso de ¿es esto o el caos?
cuando en realidad ahí demuestra una vez más de cuán colonizados están nuestras mentes como pueblo, que no somos capaces de recordar de que todas las veces que Argentina o Paraguay mismo estuvo bloqueado por guerra, por default, por lo que fuese, nuestros estados crecieron, se fortalecieron. Y eso la gran mayoría lo desconoce. Dice, no, si no acordamos con el fondo, estamos en el horno porque no vamos a tener crédito, qué sé yo, y te asustan con esa historia. Y lamentablemente la historia real es absolutamente contraria a los dichos. Así que sí, si no controlamos nuestro comercio, vamos a seguir dejando que florezcan las mafias y hacia allá vamos, ¿no? Hacia un destino común de desastre. Ahora, yo quería hacer un comentario que me disparó parte de lo que vos decías, esto de la unificación entre los campesinos, los pueblos originarios, etc. Y acá en Argentina también hay algo que es muy chiquito por ahora, que tiene que ver con la influencia que están teniendo los movimientos de nuestros pueblos originarios en cuanto a sus reivindicaciones, y se están uniendo con movimientos ecologistas, con movimientos feministas, que tienen otra concepción y que se dan cuenta de que por este camino que nos propone el capitalismo vamos al abismo, sin lugar a duda, porque nos estamos consumiendo el planeta y eso nos da muestra a la naturaleza todos los días. Y ellos vienen con una propuesta que tiene que ver con una visión comunitaria de la vida, por un lado, y lo que se denomina el buen vivir, que tiene que ver no con el consumo, sino con justamente poder desarrollarnos como seres humanos y darle otro espacio a la espiritualidad, que es algo que el capitalismo desecha total y absolutamente. Yo veo que los pueblos, no sé si vos sabrás, pero hay formas de medir la riqueza de los pueblos de diferente manera. El capitalismo lo hace a través del PBI, pero hay otro índice que tiene que ver con los índices de felicidad. Y curiosamente, el segundo país en el mundo más feliz de todos es un país muy pequeño, que es Bután. Y Bután es el segundo en niveles de felicidad en el mundo. Tiene un PBI chiquísimo y es el único país en el planeta que tiene una huella ecológica positiva, que está recuperando biodiversidad, bosques, etc. Y para eso siempre recomiendo, para aquellos que no lo vieron, hay un programita que dura media hora nada más, así que, y es muy dinámico, muy fácil de interpretar y de ver, que es el informe Bután, que lo hace Klinsberg, que es un economista argentino, que está por Canal Encuentro. Si ustedes ponen Canal Encuentro, informe Bután, les va a salir eso, y realmente otro mundo es posible, no hace falta tener una industria súper sofisticada, ni toda la tecnología, ni tener los recursos económicos para tener mejores niveles de felicidad. Pero ellos ponen ahí, hay un espacio muy amplio y se fomenta la espiritualidad en el pueblo, la convivencia con tu vecino, el espíritu comunitario, y todo tienen una legislación que tiende a esto, a la felicidad. Y realmente les está dando excelentes resultados, tal es así que de Bután no se habla. De la misma manera que no se habla de los países nórdicos, no se habla de Suecia, no se habla de Noruega, no se habla de Dinamarca, no se habla de Finlandia, porque son malos ejemplos, porque son ejemplos disruptivos dentro del discurso oficial. Eso a mí me da una luz de esperanza, y esto que vos mencionás más aún, ¿no? Cuando me decís esta conjunción de fuerzas que está empezando a unificarse de alguna manera, para dar una respuesta en común y en forma de bloque a esta propuesta capitalista. Eso creo que habría que explotarlo al máximo y tratar de incentivarlo lo más posible, ¿no? Y bueno, nosotros desde nuestra pequeña y humilde lugar de medio de comunicación alternativo, tenemos que tejer esas redes de comunicación que permitan un ida y vuelta para que nos enteremos de qué es lo que pasa en otras regiones, desde el pie, desde los sectores populares, desde los sectores
los movimientos sociales, de los movimientos indígenas, de los movimientos campesinos, que son, no son chicos, ¿no? Que representan a mucha gente y que representan otros intereses que los comunes. Eso me parece muy, muy, muy prometedor y bueno, porque también se nos está agotando el tiempo. La naturaleza nos dice que se nos está agotando el tiempo. Creo que Paraguay es el primer país en el mundo en cuanto a deforestación y Argentina debe ser el segundo, calculo yo, ¿no? Estamos muy por ahí y es como que seguimos mirando para otro lado. Yo creo que la propia naturaleza es la que nos va a empujar a sí o sí empezar a ver otras alternativas. No sé cómo lo ves vos, y esto está un poco en debate ahí también en Paraguay. Sí, Dani, una cosita, dos cosas. Primero, la cuestión de las relaciones comerciales internacionales. Ahora puntualmente, por ejemplo, bueno, este tema de los combustibles. Había sido que Paraguay compra de Arabia Saudita combustible, imagínate, súper lejos, y justamente por la vía del Paraná y todo ese trayecto. Y todo esto también porque Paraguay no quiere comprar de Venezuela. O sea, una cuestión política e ideológica patética, ¿verdad?, del gobierno nacional paraguayo. Inclusive había sido que el Estado paraguayo tiene una deuda con el Estado de Venezuela, entonces digamos que podríamos hacer alguna especie de acuerdo para mejorar eso, pero es la inoperancia de este gobierno que responde a otros intereses y, o sea, económicamente sería más eficiente comprar más cerca, digamos, es algo tan básico, pero ni siquiera eso. Y también esto que vivimos ahora, lo de los combustibles, es ya resultado de un decreto del expresidente Horacio Cartes en sus últimos días de mandato del 2018 que como que liberalizó un poco la cuestión de las compras internacionales y por eso quedó regulado por el interés de lucro de los distribuidores privados del combustible. Y así fue que una distribuidora del Estado, en realidad una distribuidora donde el Estado tiene una parte de las acciones, fue debilitada. Entonces es una disputa también por la construcción, el fortalecimiento por ahí de un Estado que regule en ese sentido la economía, los precios, en este caso del combustible. Está en disputa, pero para identificarnos más, digamos, la cuestión de Cartes y su proyecto neoliberal arrasador con el Paraguay. Por un lado eso, para abonar un poco lo que estabas mencionando vos sobre la cuestión internacional, también comercial, y además esto que decís último, sí, hay como gran conciencia, sensibilización. Hoy día en Paraguay se habla mucho de deforestación, la gente siente, o sea, tuvimos un enero extremadamente caluroso, 45, 50 grados de sensación térmica, una sequía tremenda que inclusive todavía no estamos sufriendo todas las consecuencias que vamos a seguir sufriendo. La producción está muy mal, inclusive la soja está afectada, pero también la mandioca, el poroto, el maíz y mi propia huerta. Yo en mi casa, digamos, ahora apenas tenemos cebollita de verdeo y bueno, estamos con eso, ¿verdad? Hay crisis de agua, crisis medioambiental. Lo que sí falta es lo que nosotros hacemos también, profundizar la discusión, porque no es que se va a solucionar esto plantando miles de árboles, no más. No es que solamente una forestación, ay, divino, no. Hay que cambiar el modelo productivo hacia dónde está orientada la producción, que actualmente está orientada hacia exportar soja, exportar maíz, exportar también arroz para otro mercado. Entonces, justamente cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de producir alimentos para nuestro consumo y fomentar el mercado y la industria nacional. Entonces, criticar y dar cuenta del modelo productivo como causante también de las crisis ambientales y no solamente la tala de árboles o la deforestación. Y por supuesto que esto requiere necesariamente una salida política, que es una cuestión de dirección política que hay que asumir y hay que disputar. Entonces, como te decía, hay sectores de la sociedad que están preocupados por el medio ambiente, que plantan árboles,
Acá la entidad binacional de Secretá, por ejemplo, regala árboles nativos para plantar por todos lados, después planta por ahí, se olvida, se seca el arbolito, ¿verdad? Porque no llueve, porque no riega, pero ya se quitaron la foto y quedaron bien ellos como amigables con el medio ambiente. Pero eso no es suficiente, eso es simplemente una distracción para calmar alguna culpa. Entonces hay que avanzar sobre el debate justamente de la necesidad del cambio de modelo productivo que también obedece a una dirección política determinada, Dani. Sí, sí, ponen una curita sobre una herida gigante como la de un triple bypass, por ejemplo, qué sé yo, y con eso se sacan las fotos. Bueno, Iván, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, nos quedan un montón de temas en el tintero, seguramente vamos a repetir esto. Me interesa también tratar el tema migrante para una próxima oportunidad, quizás la invitamos a Lila Báez, que también la conocés seguramente, para hacer un programa más rico, porque bueno, ella también es paraguaya, que está a cargo acá de una oficina de migrantes en Argentina y con la cual también tenemos una muy buena relación. Así que Iván, te agradezco un montonazo por tu tiempo, te comprometo a volver a tener un encuentro que agendaremos próximamente. Quiero mencionar con respecto a algo que vos decías, ¿no? Es como que con respecto al petróleo y la deuda que tiene Paraguay con Venezuela, que fue una ayuda gigantesca que le dio en su momento Hugo Chávez a Paraguay, como también nos tiró una soga acá en Argentina, y que los paraguayos pagaron muy mal porque no le pagaron directamente, negaron esa deuda, y hasta el día de hoy la mantienen, mostrando bueno, el alineamiento con el mandato del norte de seguir boicoteando y cercando a Venezuela lo más que se pueda, cuando Venezuela ha sido tan generosa con el resto del continente cuando tuvo la posibilidad de serlo, y hoy de alguna manera con el barril de petróleo a $130 y tratando de aumentar su producción, seguramente Venezuela está entrando en un camino de crecimiento muy importante. Pero bueno, son temas que quedarán en el tintero, así que bueno, te agradezco un montón, Iván, por haber participado acá desde el pie para la Parda María, y nos estaremos viendo en próximas jornadas. Te mandamos un abrazo gigante y te dejo la despedida. Bueno, Dani, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y un saludo fraterno también a todo el pueblo, a los pueblos de la querida República Argentina también. Nosotros nos conocemos también por mis pasos migrantes cuando anduve por allá, por Buenos Aires. Así que encantado de compartir un poco algunas palabras a través de este medio y bueno, yo también por supuesto, aprendiendo contigo y con todo este proceso de educación y comunicación popular por la liberación que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias y por supuesto que vamos a ir coordinando para otro encuentro y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Bran. Un gran abrazo. Bueno, lo del voluntariado en el tenemos que pensar en el otro, tenemos que ver cómo podemos hacer cosas por el otro.